Bueno, este es el video número 3 del curso de Excel nivel 2. ¿Qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver las funciones buscar B, buscar H y la función indirecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata la función buscar B. La función buscar B, lo que vamos a tratar de hacer es que me traiga un dato específico, ¿sí? Por medio de un valor buscado que me traiga un valor de ese registro, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetros o qué argumentos trae la función buscar B? La función buscar B trae 4 parámetros o 4 argumentos. El primero, que es el valor que vamos a buscar. El segundo es la matriz donde vamos a buscar ese valor. Y el tercero es el número de columna que hace parte de esta matriz. Yo ahorita les indico cómo es que se leen esos números de columnas, cómo se ubican dentro de la matriz. Y el cuarto es el tipo de coincidencia, que hay dos posibles valores, un verdadero o un falso. Con el verdadero me va a traer un valor aproximado y con falso me va a traer una coincidencia exacta. Nosotros siempre cuando vamos a buscar un valor, lo que queremos es que nos muestre un valor exacto. Entonces, desde mi punto de vista, siempre vamos a manejar el valor de falso, ¿sí? Veamos este ejemplo. Tenemos esta tablita, ¿sí? Donde en la fila 1 están los encabezados de la tabla, ¿sí? Y a partir de la fila 2 están los registros, ¿sí? Las filas me va a indicar cada registro de los datos que contenga mi tabla, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este valor, a este campo, digamos lo que yo puse aquí en el ejemplo, es que en la celda E2, aquí valor a buscar, ¿sí? Aquí va a ir mi valor a buscar. ¿En qué matriz? Desde la A2 hasta la C4, ¿sí? Desde donde está Andrés Neira hasta donde está la calle 8B, ¿sí? Entonces me toma todos estos datos, eso es la matriz. La de 2 es el número de columnas, ¿sí? Es un numerito o una referencia a una celda donde está ese número. Y lo que me va a indicar es qué columna o qué intersección entre la fila y la columna me va a traer. Me va a traer un valor específico, ¿sí? Le coloco aquí falso porque quiero una coincidencia exacta. Es decir, por ejemplo, si yo voy a buscar a Andrés Neira y quiero que me traiga el celular, lo que quiero es que me traiga el celular de Andrés Neira, no que me traiga el de Fernando Vargas o de una celda anterior, ¿sí? Algo aproximado. No quiero eso. Quiero es que me traiga el de Andrés Neira, ¿sí? Entonces, veamos esto. Resulta que yo quiero buscar Fernando Vargas en esta matriz. Resulta que Fernando Vargas se encuentra en la columna A, ¿sí? Ese valor a buscar siempre tiene que ir en la primer columna de mi matriz, ¿sí? Tengan en cuenta que la matriz que yo estoy seleccionando es de la 2 a la C4, es decir, la primera columna que yo selecciono en esa matriz, en ese rango de datos, es la columna A, donde están los nombres que voy a buscar, ¿sí? Ahí es donde yo voy a buscar a Fernando Vargas. Resulta que lo encuentra acá. Sí existe Fernando Vargas. Y le estoy indicando que la columna 2, ¿cómo yo leo las columnas? Simplemente, de acuerdo al rango, ¿sí? La primera columna del rango es la columna 1, segunda columna, tercera columna, ¿sí? Obviamente
los números de columnas varían de acuerdo al rango de datos que yo vaya a tener. Si tengo 4 columnas, entonces columna 4, columna 5, columna 6, bueno, hasta llegar a la columna n, ¿sí? Depende de mi rango de la matriz. Entonces la primera columna siempre es la columna donde está el dato que voy a buscar, ¿sí? Entonces, si yo digo acá que quiero que me traiga el valor de la columna 2, entonces inicio columna 1, columna 2. Me va a traer el celular de Fernando Vargas, es decir, que con la función buscar B me va a arrojar este resultado, este número de celular, el 310-565-89-74, que es lo que me está mostrando acá, ¿sí? Entonces, simplemente hagamos el ejercicio, ¿sí? Para eso, para los ejercicios, simplemente aquí en la carpeta de ejercicios prácticos, entonces tenemos por ejemplo este archivo 0, que es la fuente de datos. De ahí es donde nosotros vamos a hacer las búsquedas, y acá está el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? El 1, buscar B, buscar H, indirecto, ¿sí? Yo ya los tengo abiertos. Obviamente, para desarrollar el ejercicio, como son datos externos, ¿sí? Mi matriz va a ser un archivo externo, ¿sí? Está en un archivo externo, entonces necesito tener los dos archivos abiertos, ¿sí? Este es mi ejercicio que voy a realizar, ¿sí? Aquí yo tengo buscar B, ¿sí? Acá es donde yo voy a mostrar los resultados de esa matriz de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, si vamos aquí a la matriz, resulta que este es un archivito que yo descargué de la página del IFEX, de las pruebas a ver del año 2022, pero el segundo periodo, ¿sí? Las pruebas a ver se presentan en los dos periodos, una más o menos en marzo y la otra más o menos en agosto, septiembre, ¿sí? No sé en este momento cómo sean las fechas de las pruebas a ver, pero acá yo tengo esta información. Esta información yo la hice la ajusté. No es toda la información del archivo que descargué, ¿sí? Pero esto tan solo lo estoy tomando para hacer nuestros ejercicios. Entonces, resulta que nosotros tenemos acá el código del estudiante, la fecha de nacimiento, el género, el departamento, el municipio, la institución educativa, la sede de la institución, el área de ubicación, si es rural o urbana, y los promedios de las áreas que evalúan, ¿sí? Aparte de eso, tengo un puntaje global y un promedio ponderado. Ese puntaje global es como nos representan en el IFEX ahora las pruebas a ver, ¿sí? Y el promedio ponderado era como lo mostraban anteriormente, ¿sí? Entonces resulta que más o menos desde la prueba de 2014 2016, no me acuerdo bien, se evalúa con notas de 100 a 500, ¿sí? Anteriormente era con el promedio ponderado, que era de 0 a 100, ¿sí? De 0 a 100. Obviamente con este promedio tocaba sacar promedios ponderados, ¿sí? Esta columna yo la calculé, ¿sí? Y resulta que ahora, digamos lo que es con esta forma de puntaje global, todas las áreas tienen un puntaje igual, ¿sí? Pero anteriormente, para el promedio, las áreas tenían diferentes pesos, ¿sí?
¿Por qué? Porque resulta que, digamos, en ciencias naturales se evalúan lo que era física, química y ciencias naturales, ¿sí? Entonces, este puntaje te tocaba multiplicarlo por 3. Lo mismo lo que era lenguaje, lo mismo lo que era ciencias sociales y matemáticas también. En cambio, inglés, como era una sola prueba, ¿sí? O sea, los ítems eran de una sola prueba de inglés, ¿sí? No tenía más áreas, entonces equivalían a 1, ¿sí? Por ejemplo, este personaje se sacó 31, entonces era 31. Este personaje se sacó 24, entonces era 24 por 3. 36 por 3, 26 por 3. Es decir, que lo que nos evaluaban eran 13 áreas, ¿sí? En cambio ahora son 5. Equivalen a 5, no más, ¿sí? Entonces esto fue calculado, ¿sí? Entonces tocaba por promedio ponderado. Si no evaluaran más áreas, simplemente se sumaban y se multiplicaban por 5, ¿sí? Y listo, ahí obtenía mi resultado. Esto era, esta columna es exactamente esta misma columna, ¿sí? Sino que para unos ejercicios más adelante en otros videos vamos a ver por qué yo ubico esta columna acá, ¿sí? Entonces simplemente es para que lo tengan en cuenta. Tengo dos hojas en este archivo de fuentes, una por columnas y una por filas. Ahorita le voy a especificar por qué es por columnas y por qué es por filas, ¿sí? Tengo la misma información, sino que de forma diferente, mostrada de forma diferente, en tablas de forma diferente. En este archivo de filas, por los límites que nos da Excel, pues no va a haber toda la información, porque digamos en este archivo, si vamos a ver, tenemos 529.858 registros, ¿sí? En cambio en este tenemos 5.000 registros, ¿sí? Yo saqué los 5 primeros registros de esta tabla. ¿Y por qué no pegué los 529.858 registros? Simplemente por los límites, ¿sí? A mí me limita la cantidad de columnas Excel, no alcanzo a tener esos archivos, ¿sí? Lo máximo que yo creo que alcanzo a manejar son como unos 14.000, 16.000 registros en columnas, ¿sí? O sea, 16 columnas como máximo yo puedo manejar en Excel, más o menos aproximadamente. En cambio, en filas, así como está este archivo, ¿sí? O sea, ¿cuántas filas yo puedo manejar? Más o menos como 1.200.000, casi millón, oscila entre 1.200.000 registros en esta hoja, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar con esta matriz, vamos a traer todos los resultados acá, pero de acuerdo a que, si ustedes van y verifican en sus archivos, ¿sí? Yo tengo unas listas. Yo simplemente lo hubiera podido escribir el código del estudiante, ¿sí? Yo voy a buscar los códigos del estudiante y si lo encuentra en esa matriz, simplemente va y me muestra los resultados acá, ¿sí? Lo mismo con buscar H. Tengo acá esto, ¿sí? Estos códigos, lo mismo están acá. Veremos que se demoran en cargar un poquito porque son más. Listo, ahí están los códigos. Pero ¿de dónde traigo esos códigos? Resulta que yo creé acá una hoja
que se llama datos listas. Entonces de acá yo traigo todos los códigos de buscar B, buscar H y los nombres de las celdas que los vamos a ver ahorita en un ejercicio adelante, ¿sí? Entonces simplemente vamos a ir con nuestro primer ejercicio. Vamos a traer la fecha de nacimiento de este personaje, ¿sí? De este estudiante. Entonces simplemente vamos a buscar, pero antes de eso vamos a ver cómo están las columnas. Voy a iniciar por acá, ¿sí? Es decir, que esta es mi columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, 6, 7, 8, así sucesivamente. Es decir, que ¿cuántas columnas tengo acá? 15 columnas, ¿sí? Entonces, como voy a traer en mi primer ejercicio la fecha de nacimiento, es decir, mi columna 2, ¿sí? Lo vamos a hacer de la siguiente manera: buscar B, ¿sí? Valor a buscar, pues va a ser el código que yo voy a seleccionar de esta celda, ¿sí? Si yo voy a arrastrar, ¿sí? Hacer arrastres entre columnas o celdas, ¿sí? Entonces debo verificar que siempre me vaya a evaluar esta columna. Aquí siempre va a ser el valor buscado. Entonces lo coloco como una referencia absoluta, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Es referencia relativa, es decir, que a medida que yo vaya arrastrando las celdas de los resultados, también me va a cambiar la referencia a la celda, ¿sí? Si digamos yo arrastro de esta celda de la C3 a la C4, y si lo dejo así, entonces ya no me va a tomar la celda C2 en la siguiente evaluación de la fórmula, sino me va a tomar la celda C3, ¿sí? Me va corriendo los valores de las celdas. Entonces, para que no pase eso, lo dejo como referencia absoluta, ¿sí? O simplemente lo puedo dejar así para que la referencia siempre sea la que me pueda cambiar la columna, pero nunca la fila, ¿sí? Si yo lo dejo así, me puede cambiar el valor de la columna, pero la fila, digo, yo dejo constante el valor de la columna, siempre va a ser, por ejemplo, la C, pero las filas se pueden modificar, ¿sí? Al arrastrar ya no sería la C2, sino la C3, C4, C5. En cambio, si yo lo utilizo así, y al momento de arrastrar acá, pues como yo estoy arrastrando hacia abajo, entonces siempre me va a conservar la columna C, pero la fila nunca me la cambia, es decir, que la 2 siempre va a ser, ¿sí? En cambio, si yo arrastro hacia la derecha, entonces ya no sería C2, sería D2, ¿sí? E2 y así sucesivamente. Pero yo quiero que esta celda siempre sea constante, sea el arrastre que yo haga, el que sea, hacia abajo, hacia arriba o hacia la derecha, hacia la izquierda, no importa. Entonces para eso voy a dejar estos valores constantes, tanto la fila como la columna, y eso se llama una referencia absoluta, ¿sí? Ese va a ser el valor a buscar. Ahora, ¿cuál va a ser la matriz? Simplemente mi matriz va a ser esta columna. Ustedes lo pueden seleccionar desde tomando también los títulos, ¿sí? Los nombres de los campos de las columnas, o lo pueden tomar desde el primer registro, ¿sí? No importa. Entonces yo voy a ir hasta mi última columna, mantengo con Shift presionado y voy a seleccionar todos los datos, Control Shift
para que se vaya hasta la última columna. Esta columna no la voy a seleccionar, voy a ir desde el código del estudiante, la primera columna, la columna A, hasta la columna O, en mi caso, que es el promedio ponderado, y voy a seleccionar todos los registros de esto, ¿sí? Esto es una tabla, está creado como una tabla, no es un rango de datos, por eso me aparecen los rangos acá, ya no me aparece de la 2 hasta el O529.859, sino que me toma todos los datos de la columna desde el código del estudiante hasta el promedio ponderado, ¿sí? Listo. Punto y coma. Ahora que me pide el ejercicio, simplemente el número de columnas. Acuérdense que el número de columnas lo saco dependiendo del dato que voy a traer. Voy a traer la fecha de nacimiento, columna 1, columna 2, ¿sí? Entonces ahí digito el 2, punto y coma. ¿Qué tipo de coincidencia? Les había dicho que coincidencia exacta. Listo, cierro y simplemente me saca un error acá que dice no disponible. ¿Por qué me saca este error? Simplemente es lo siguiente. Simplemente porque no está seleccionado acá mi código. Cuando yo voy y selecciono el código, ya me cambia a la fecha. Esta celda le saca automáticamente a ustedes el número, la fecha de nacimiento, pero recuerden que una fecha de nacimiento es un número de serie. Los números de serie es un valor representativo de esa fecha, pero ¿cómo se representa esa fecha? Simplemente es cuántos días han transcurrido de el 1 de enero del año 1900 a el 27 de noviembre de 1999. Entonces simplemente aquí yo ya lo tengo como formato fecha, pero normalmente me trae es un número, ¿sí? Es decir, que esa fecha equivale a 36.491, porque han sido 36.491 días desde el 1 de enero de 1999 a esa fecha, ¿sí? Entonces lo dejo como fecha corta. Entonces no hay ningún inconveniente, ¿sí? Listo, ahí traje la fecha, ¿sí? ¿Qué pasa si yo voy a sacar el género? Hagamos un ejercicio. Acá, buscar B, ¿sí? El valor buscado, acuérdense que es este. ¿Y de dónde? ¿De qué matriz? De acá, ¿sí? Tengan en cuenta los rangos siempre, que estén completos. La columna, ahora el género, ¿cuál es? El género es la columna 3 y falso. Cierro y enter. Aquí ya me trajo el género, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes quieren hacer eso? Yo tengo aquí 15 columnas, pero yo quiero que lo hagamos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un arrastre? ¿Sí? Mire. Si yo hago el arrastre para que me calcule todo, ¿sí? Siempre me va a tomar la misma columna. Aquí tendría que venir al 3. Aquí tendría que venir a calcular, cambiar la columna 4, ¿sí? Entonces, para evitarse hacer todos esos cambios, ¿sí? Imagínense ustedes traer de una matriz 100 columnas. Entonces, no quedaría así como
muy decente, digamos, el ejercicio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es que en vez de colocar este número 2, ¿sí?, en la fórmula, ¿sí?, en vez de colocar ese número 2 ahí en la fórmula, ese número aquí como columna, vamos a hacer referencia a una celda. ¿Por qué? Resulta que acá yo tengo los números de columnas, yo lo puse ahí en este formato, tan solo para facilitar el trabajo. Entonces, ¿qué pasa acá? En vez de yo seleccionar el 2, en donde yo tengo el 2, en esta celda, ¿sí? Y esa celda, si yo voy a hacer arrastre, si la dejo como una referencia relativa, así. Entonces, cuando yo voy y cambio acá, le doy enter, me va a traer el mismo resultado. Pero ¿qué pasa si yo hago un arrastre acá? Ya me toma los valores que son. Ah, pero acá hay un error. Y no es que sea un error. Resulta que como yo hice un arrastre de fecha, entonces todo esto me lo va a tomar como formato fecha. Todas las celdas están como formato fecha, si se dan cuenta, ¿sí? Cuando es texto no hay problema, pero cuando hay número sí hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Esto acá estoy trayendo los promedios, ¿sí? Desde la celda C10 hasta la celda C16 traigo solo promedios, son valores numéricos. Simplemente voy y los cambio aquí a número, ¿sí? Eso es. Y estos tres, pues simplemente estos promedios acá, como son números enteros, entonces los dejo sin decimal. ¿Listo? Esto sería nuestra función buscar B. Facilito, ¿sí? ¿Qué características tiene buscar B? Esto de buscar B simplemente lo que va a hacer es búsquedas por columna, traerme un dato de acuerdo a un dato, traerme el valor que está dentro de una columna, ¿sí? Buscar H. Ahora, ¿de qué se trata buscar H? Buscar H es exactamente lo mismo que buscar B, pero cambia en una cosa, ¿sí? Tiene los mismos parámetros, pero si ustedes se acuerdan aquí en el parámetro 3, en buscar B era el número de la columna. Acá es el número de la fila, ¿sí? ¿Y cómo tiene que estar organizada la información? ¿Sí? No nos vamos a guiar por esta tablita, ¿sí? Porque no me quedaría así como medio decente, ¿sí? Simplemente nos vamos a ir acá. Buscar por filas. Resulta que para poder utilizar este buscar H, la característica de las tablas es que tienen que estar así, ¿sí? Los encabezados tienen que ir acá por fila, ¿sí? La tabla, en vez de mostrarme los encabezados de forma vertical, ¿sí?, me los toma, digo, de forma horizontal, me los toma de forma vertical, ¿sí? Acá por filas, ¿sí? Y los datos que yo voy a buscar tienen que estar en la primera posición, ¿sí? En la primera posición de la tabla, ahí van a ir los datos que yo deseo buscar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Es exactamente los mismos datos, sino que yo lo que hice fue transponer la tabla de columnas, lo puse, lo copié y lo pegué de tipo transponer para que me lo organizara de esta manera, ¿sí? Pero la función es exactamente lo mismo que el buscar B. Lo único que en vez de ir a buscar, ¿sí?, me encontró un dato acá, ¿sí?, y yo le digo que me traiga la columna 3, ¿sí?, en buscar B, ¿sí? Entonces, en vez de hacer esto, yo lo que hago es que vaya y me busco un código, ¿sí?, un código cualquiera, y me traiga el número de la fila.
¿sí? Me traiga el valor de la fila que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero que me traiga acá el género y quiero buscar este valor, es decir, va y me trae este valor, ¿sí? Le digo que la fila 3, entonces va y me trae este valor. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Pero ya teniendo en cuenta que no voy a digitar el número de la fila, sino que aquí tengo los números de la fila, ¿sí? En vez de digitar la fila 2, fila 3, fila 4, ¿sí? Entonces simplemente yo voy a hacer referencia a esta celda, que es donde están mis filas, mis números de fila. Entonces, buscar H. Vamos a buscar la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, valor a buscar. Acuérdense que es este. Acá es donde yo voy a seleccionar ese código del estudiante. Acuérdense que valor absoluto, ¿de qué matriz? De esta, ¿sí? Entonces yo hoy selecciono toda la tabla, ¿sí? Y esto ya no está en tabla porque la forma de crear las tablas no me lo permite hacerlo así horizontal, solo vertical, por columnas, no por filas, ¿sí? Entonces aquí sí ya me aparece el rango, ¿sí? Indicador de filas. El indicador de filas, simplemente voy y selecciono mi celda D3, ¿sí? Porque estoy en la fila 3. Y los números de las filas los encuentro en la columna D. Entonces, la fila 2, ¿sí? El número 2 está dentro de la celda D3, ¿sí? Referencia relativa, y que me traiga el valor exacto, ¿sí? Hago esta y simplemente me saca no disponible, porque acuérdense que es esto, ¿sí? Entonces aquí cuando yo selecciono mi código, simplemente ya me trae el valor, ¿sí? Vamos a ver si me coinciden estas dos, ¿sí? Voy a buscar ese código 592 y me trajo la misma fecha, ¿sí? Es decir, que me coinciden y me están funcionando bien las fórmulas. Arrastro, ya tengo todos los datos. Aquí voy a dejar esto como un número y a estos, listo. Ahí ya tengo mi función buscar H. ¿Qué diferencias hay? Que este lo busco por columnas, buscar B, y buscar H es buscar por filas, pero funciona exactamente lo mismo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la función indirecto? La función indirecto es lo siguiente. La función indirecto. Bueno, no vamos a ir. La función indirecto, simplemente, aquí para no desplazarme en todas las estas, para indicarles indirecto. Indirecto es algo muy sencillo. Tiene un parámetro, ¿sí? Y ese parámetro lo que va a hacer es buscarme un valor específico dentro de una matriz, ¿sí? Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es una referencia a una celda. Ya no busco un valor, sino es una celda como tal, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, aquí por ejemplo en el ejemplo, es que dentro de la fórmula indirecto mi parámetro va a ser el nombre de una celda, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí la celda A3. ¿Cuál es la celda A3? Me traería esta celda, columna A, fila 3, la celda A3 sería Fernando Vargas. Eso es lo que me trae, para eso es lo que funciona, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejemplo. Resulta que aquí traje las celdas, ¿sí?
aquí yo tengo los nombres de las celdas, de donde las traje, de acá, ¿sí? Y simplemente esas celdas van a ser las referencias de esto. Aquí están las celdas, ¿sí? C, y las celdas E van a estar cargadas acá, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a poner acá igual indirecto, ¿sí? Y aquí está la referencia de la celda, ¿sí? Listo, me saca un error de referencia, es decir que no existe ninguna celda que se llame vacío, ¿sí? Entonces yo simplemente coloco acá, por ejemplo, la C1. ¿Y cuál es la C1? Esta celda, ¿sí? Por eso me trajo el valor de buscar B, ¿sí? Pero si yo voy y selecciono, por ejemplo, la celda C5, me trajo Cauca, que es esta celda C5, ¿sí? Es esto. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Yo voy a copiar y pegar esto, y simplemente yo lo que hago acá es traer la E5, ¿sí? Y es Cauca, ¿sí? Celda E5 es Cauca. Pero si yo cojo y la cambio acá, E11 me trajo un puntaje 34. Esta es la celda E11, ¿sí? Entonces esta función de indirecto me sirve para hacer búsquedas por celda, ¿sí? Desplazarme dentro de las celdas, ¿sí? Para eso me sirve, ¿sí? Entonces ya vimos estas funciones, espero les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.